Hola emprendedores, bienvenidos a un nuevo video de EmprendeTube y hoy vamos a hablar de un tema que creo que nunca lo he tocado en el canal, pero sé que llama bastante la atención por lo que veo en muchísimos comentarios que llegan, información que anda dando vuelta y la poca experiencia que tiene el emprendedor promedio. Estoy 100% seguro, ni siquiera 99%, que la mayoría no tiene idea qué es lo que pasa con esto, y es cuando nos sacan una multa del Servicio de Impuestos Internos, nos queda ahí una infracción, qué es lo que ocurre después. ¿Ya? Yo les voy a contar porque a mí ya me ha pasado lo que ocurre después. Entonces, les puedo decir con propiedad que sé lo que pasa, y adicionalmente no solo solamente se los voy a contar desde el punto de vista de cosas que he vivido yo, sino que nosotros en Alpha Consulting tenemos servicio de contabilidad. Por tanto, sí trabajamos con muchos emprendedores que sí tienen bastante experiencia y han vivido hartas cosas, porque estas cosas te pasan ya cuando vendes, efectivamente. Y normalmente ya ocurren cuando vendes harto y efectivamente dejas pasar algunas cosas. No le ocurren a la mayoría que vende seguramente muy, muy poquito y que no son ni siquiera quizás muy interesantes de fiscalizar para el Servicio de Impuestos Internos. Digamos las cosas tal como son. En ese sentido, entonces, ¿qué es lo que pasa si me saca una multa del Servicio de Impuestos Internos? Primero, el Servicio de Impuestos Internos no te va a avisar que te saca una multa. ¿Ya? Eso es muy importante. O sí te va a avisar y te va a aparecer en los mensajes, pero va a aparecer bastante después. ¿Ya? Muchas veces igual la multa está ahí, pero solamente se va a hacer efectiva cuando declares lo que tienes pendiente. Por ejemplo, cuando tú declaras el formulario 29 atrasado, ¿ya? Mientras no declares el formulario, no te va a aparecer que tienes ninguna multa. Pero cuando quieras ir a declarar el formulario, te la van a cursar y vas a tener que pagarla inmediatamente. ¿Ya? Después, en el caso de, por ejemplo, las personas que vendieron informales con links de pago, con máquinas, ya pensemos también en la parte informal, hay muchos que no entienden que tienen que pagar multas y realmente la envergadura de la deuda que tienen, porque les aparecen las ventas declaradas en el registro de ventas, en el sitio web del Servicio de Impuestos Internos, pero al no declarar todavía no se cursan ahí multas ni intereses. Les aparece la deuda solamente del IVA. Cuando para regularizar esa persona quiere declarar el formulario 29, la deuda va a subir exponencialmente. Porque ahí te van a sacar la multa por haber estado vendiendo informal y todo, y esas las vas a tener que pagar inmediatamente. Entonces, algunas, efectivamente, el servicio te las va a cursar inmediatamente cuando tú declares, y cuando tú declares vas a tener que pagarlas inmediatamente. Pero ¿qué pasa? Y esto es lo que quiero tratar con más detalle en este video. ¿Qué pasa cuando ya yo dejo pasar eso? Ya dejo pasar estas situaciones. Y tengo una multa ahí y no hago nada y lo perpetúo en el tiempo. No es algo desconocido para nadie que en nuestro país el servicio público es extremadamente lento. Son unas tortugas para poder avanzar con las cosas, pero en algún momento avanzan. ¿Ya? Puede pasar incluso hasta un par de años, pero en algún momento, esa deuda que tú tenías, esa multa que no pagaste, el Servicio de Impuestos Internos, que tiene una misión fiscalizadora, ¿ya? No de recaudación, le va a pasar tu caso al que sí cobra, que se llama Tesorería General de la República. ¿Ya? Y Tesorería General de la República es un organismo público extremadamente eficiente. ¿Ya? E incluso no es lento como el Servicio de Impuestos Internos. Se los digo porque cuando a mí me pasó, hace años, de postergué un IVA. Me imagino que muchos de ustedes sabrán que cuando tú de repente a veces tienes un IVA muy grande que pagar, y el Servicio de Impuestos Internos hace muchos años te permite postergarlo por 2 meses. Dice, ya, no lo pagues ahora, en 60 días más tienes que pagarlo. Y en los 60 días tienes que pagarlo completo. Yo, la verdad, con esa empresa no alcancé a calzar con unos pagos de unos proyectos y era un IVA bastante grande. Y cometí el error de no pagarlo. Lo dejé pasar. Y pasaron, si no me equivoco, fueron
3 meses más. O sea, 2 meses que cuando no pagué, 3 meses ya la deuda. Porque la deuda al principio se genera, pero como tú la vas a pagar a los 2 meses, ahí el servicio todavía no hace nada. Cuando pasó eso, y las deudas de IVA son especialmente delicadas porque el IVA es del Estado, entonces el IVA no te lo perdonan de ninguna manera. Por eso llama la atención cuando hay gente que se quiere como apropiar del IVA o considera que es como propio, y ahí llega papá Estado y te saca la cresta. Te dice, de ninguna manera, o sea, ese no te lo perdonan y te dan con todo. De hecho, las multas por querer apropiarte del IVA o de su mal uso son bestiales. Es una cuestión ridículamente alta que hace crecer exponencialmente la deuda. Por suerte en mi caso, como era una deuda de un IVA que yo ya había reconocido finalmente y solamente no lo pagué, no me pasó esa parte. Sí me cobraron intereses y algunos costos adicionales, pero no fue tan terrible al final. Pero les cuento lo que pasó. Tesorería General de la República, me pasó con una empresa persona jurídica. Demandó a mi empresa por el requerimiento del pago de la deuda. Esos son juicios extremadamente rápidos. Y logró rápidamente, a los 3 meses, el embargo de las cuentas corrientes de esa empresa. Y se pagó del saldo de las cuentas corrientes. O sea, tenía plata en las cuentas corrientes y no pasó a un embargo de alguna otra cosa de la empresa. Claramente no era un pago para el que yo estaba preparado, y de repente entré a mirar la cuenta así como, uy, ¿qué pasó acá? O sea, y fue, manotazo. Ya empecé a llamar a ejecutivos del banco y ¿qué pasó? Oye, no, es que tenemos una orden de embargo de tesorería. Incluso me explicaba una ejecutiva que ni siquiera ellos avisan, porque ni siquiera a ellos se les avisan. O sea, el banco recibe esto a nivel central, que finalmente es una sentencia judicial, y procede a entregar los fondos como corresponde, porque es la obligación que ellos tienen. Y nada más, y tú calladito no puedes reclamar nada. ¿Ya? Entonces, aquí voy. Trata de regularizar esas deudas que tengas, porque en algún momento cuando pasen a tesorería van a ser mucho más caras porque te van a cobrar los intereses. La mía fue rápida, me ejecutaron rápidamente, por eso no tuve que pagar tanto. No fue tan distinto a la deuda original. Pero si pasan años, eso va a crecer de manera exponencial, y cuando te vengan a buscar, ¿ya? Te van a embargar las cuentas bancarias, y después cuando ya, si les falta para pagarse las cuentas bancarias o no había dinero en las cuentas bancarias, van a ir por los bienes de la empresa. Si la empresa no tiene nada, eventualmente eso claramente va a quedar ahí, pero cada cierto tiempo nunca vas a poder tener nada en la empresa, porque cada cierto tiempo se va a reactivar eso y te van a ir a volver a revisar las cuentas y van a volver a ir a buscar efectivamente, y en algún momento también el Servicio de Impuestos Internos, para presionar el que pagues, también te va a bloquear la facturación. Entonces tu empresa ahí, si no quieres pagar, va a morir. Ese va a ser el momento en que tu empresa ya no la vas a poder ocupar más. Y los más pillos dirán, pero creo otra empresa como persona jurídica. El representante legal de esa empresa igual va a quedar con problemas, va a quedar marcado en el Servicio de Impuestos Internos, y muy probablemente no va a poder iniciar actividades la otra empresa que crees, porque seguramente tú de nuevo vas a volver a ser el representante legal, y ahí el servicio te va a decir, no, póngase al día con las deudas de esta otra empresa y no me venga aquí a cuentear que va a crear otra, porque usted está en una situación ya grave de incumplimiento. Eso es lo que ocurre, chicos. Tal cual, de hecho, esto está en la normativa, es como tiene que pasar. Insisto, muchas veces el servicio de impuestos internos, porque no es tesorería el que es lento, el servicio de impuestos internos es extremadamente lento en procesar estas cosas, pero cuando ya llegan a tesorería, y en algún momento van a llegar a tesorería, es donde empiezan los problemas. No digo que no hayan personas que sean capaces de ocultar los bienes de la empresa y de bicicletear para no pagar nunca, ocurre, pero claramente es un gasto energético tremendo. Yo prefiero personalmente tratar de evitar esas cosas, ¿ya? No es porque uno cumpla con todo, sino que simplemente yo me dedico el emprendimiento a tiempo completo a los negocios que tengo. Entonces que me anden persiguiendo por cosas y andar preocupado a ese nivel e invertir tiempo en eso,
para mí yo creo que no sería ni rentable. Finalmente, creo que hay cosas en las que uno puede invertir mejor el tiempo, y en los negocios debieran dar para pagar los impuestos, y cuando uno igualmente comete errores como el que yo cometí y que cometió muchos otros, y uno se mandó con doros, tiene que pagarnos. Pues normalmente a veces uno aprende cuando las cosas te duelen. En realidad, nunca más se dejaba de pagar un IVA. desde ese tiempo le tomé el peso de la cosa. Era algo que yo sabía, ya sabía que pasaba, pero es distinto cuando lo vives. Cuando todos sabemos que el fuego quema, pero muchas veces le tienes más respeto y tienes miedo, que corresponde tenerle miedo, cuando te quemas. ¿Ya? Igual que los niños dicen: no toques eso porque va a estar caliente, te va a quemar. Normalmente el niño aprende cuando se quema, porque necesita experimentarlo. Hay otras personas que no, que son más inteligentes y son más cautas. Yo no estoy en ese cuadrante. Siempre he sido más arriesgado y he probado cosas que no debiera probar, y me he quemado hartas veces. Pero obviamente también, y la función de este canal, y por eso te invito también a suscribirte, es que tú necesariamente no tengas que aprender quemándote. O quizás sí, ya ahí ya ve cada uno lo que haga. Si te gustó el video, dale me gusta, compártelo con más emprendedores, porque seguramente a muchas personas le podría servir, porque no solamente el que tiene negocio puede tener este tipo de deudas. Esto te puede pasar, por ejemplo, por deudas de contribuciones o cualquier otra deuda de impuestos que pase a tesorería. Así que seguro que esto le debería interesar a muchísima gente. Muchísimas gracias por ver el video. Cualquier comentario me lo puedes dejar y siempre lo respondo, y nos vemos en el próximo.